Fernando Belver es uno de los artistas plásticos españoles más reconocidos a nivel internacional. Su obra ha sido expuesta en las principales capitales de Europa y Estados Unidos. Dedica 3 meses del año a pintar, 3 a esculpir, otros 3 a la técnica del grabado y el resto a viajar. Para Belver, el viaje no es sinónimo de vacaciones, sino de búsqueda y de experimentación, de reencuentro con las formas y los colores del mundo. Y para esa búsqueda, para el desarrollo de gran parte de su obra, el Nilo ha representado una obsesión recurrente. La cultura egipcia y la mitología que engrandece al río son sus grandes pasiones viajeras. Bueno, yo realmente no viajo, me voy. Me voy de aquí, me voy del estudio, me voy de mi trabajo, que no es realmente un trabajo, es una cosa que me apasiona. Entonces no puedo estar en casa, tengo la necesidad de venir al estudio. Así que lo que hago es que me planeo un viaje y me voy, me ausento de Madrid. Me puedo ir a, pues no sé, o al norte de África o me puedo ir a Sudamérica, pero lo que necesito es particularmente alejarme de todo esto que tanto me apasiona. Jartún es uno de los enclaves geográficos más importantes de África, el punto exacto donde se unen el Nilo Azul y el Nilo Blanco, el encuentro de 2 caminos que durante siglos volvieron locos a geógrafos y exploradores del orbe occidental. ¿Cuál era el verdadero Nilo? ¿Qué camino debía seguirse para encontrar las genuinas fuentes del río? En ese punto era necesario hacer una parada, detenerse en el corazón de la antigua Nubia para luego seguir camino. El Nilo era una gran autopista misteriosa e intrincada que se internaba, ahora dividido en 2, en dirección a un gran espacio en blanco. Los mapas de Nubia y las tierras interiores de África aparecían cubiertos con dibujos de gigantes y monstruos que guardaban tesoros fabulosos. Este esquinazo del río era una de las puertas al territorio de los sueños y la aventura. Este territorio, despojado ya del misterio geográfico, se llama Sudán. Un país con una historia turbulenta como todos los de la franja saheliana, azotados por el eterno conflicto entre cristianos, animistas y musulmanes. Castigado por los enfrentamientos entre árabes del norte y negros del sur. Una historia intensa de avanzadas civilizaciones cuya memoria se remonta a los tiempos del antiguo Egipto. Bueno, llevo años yendo a Egipto. Egipto es un país que me interesa muchísimo por el arte y la cultura. La parte monumental quizás sea la menos interesante para mí. Me gusta mucho el hecho de encontrar obra en Saqqara o en el Valle de los Reyes que está hecha por artistas anónimos, sin embargo con una altísima calidad. Ver cómo se extiende a través de todo el río una misma cultura a lo largo de casi 20 siglos y que llega desde el lago Victoria hasta el Mediterráneo, siendo un puente de todas esas razas nilóticas que van desde los negroides casi hasta hoy en día los árabes, me parece que es una mezcla interesantísima de una cultura que a mí por lo menos me toca muy directamente. He subido a las fuentes del Nilo que parten de Etiopía, en los montes Yemen, y me faltan ahora, que espero cumplir en las próximas semanas, el compromiso que tengo de acudir a la parte que atraviesa Sudán. Siempre que viajo me llevo un libro. Me llevo un libro en blanco, lo voy dibujando, y lo llevo por 3 motivos fundamentales. Primero porque no sé sacar fotos, no sé manejar las cámaras de fotos. Luego porque no me acuerdo de nada, no me acuerdo de los sitios donde he estado. Y creo que también porque no tengo mundo interior, no soy reflexivo, ni me quedo 4 horas metido en ningún templo ni delante de nada. Entonces voy dibujándolos, eso me permite ver con más atención que sacar una fotografía. Pierdo al grupo, que eso siempre está bien, porque ellos van más impacientes y se van adelantando. Y luego ya más o menos no los organizo ni llevo un orden, sino que los voy guardando en una caja y se los queda a mi mujer.
Siempre he sentido una atracción especial por los ríos. Hay gente que colecciona sellos. A mí, en cambio, me gusta pensar que colecciono ríos. Pero el Nilo no es un río cualquiera. El Nilo es uno de esos ríos que parecen inventados para engrandecer los sueños del hombre. Hoy he hecho realidad uno de mis sueños, estar aquí en Jartum, dibujar tranquilamente el lugar donde se unen el Nilo Azul y el Nilo Blanco. Desde aquí hasta la desembocadura ya no hay más que un Nilo. Desde este punto se liquidan las controversias y las leyendas, dejan paso a un espinazo de vida que se derrama sobre el desierto. Solo hay dos ríos en el mundo con la misma fuerza simbólica, el Ganges y el Amazonas. Hay otros ríos, muchísimos ríos con sus duendes, sus mitos y sus haciendas. Pero para mí, como coleccionista, solo esos tres conservan el poder evocador que se oculta en las cosas que parecen eternas, como si hubiesen estado siempre ahí para satisfacer el deseo innato del hombre de reinventar el mundo. Jartum es una ciudad que se hizo grande en torno al crucero del río, sobre todo a partir de la independencia. La creación de un único país en una inmensa extensión de terreno en la que se hablan 100 lenguas distintas y se conjugan intereses culturales y económicos dispares no podía tener otra consecuencia que el conflicto. La guerra entre el norte y el sur parece no tener fin. Sin embargo, Jartum intenta ser un espacio para el entendimiento, una ciudad en la que han ido confluyendo refugiados de todas las etnias, hombres y mujeres que huyendo de la guerra o a la búsqueda simplemente de un futuro mejor, no han tenido más remedio que mezclarse y crear caminos de convivencia. Esas gentes han llegado trayéndose el campo a la ciudad. Sudán es un país en el que la tradición juega un papel esencial. Todo tipo de tradiciones, las marcadas por el subdesarrollo y las que aportan identidad al individuo. Y esas tradiciones, ese mundo aparentemente antiguo, se respira en las calles y en los barrios periféricos de Jartum. Aún hoy, las caravanas de camellos se acercan a los límites de la ciudad con motivo del mercado. Es ganado que viene del norte y del oeste del país, donde numerosas tribus llevan una vida nómada dedicada al pastoreo de animales. Los Nuba han venido desde el sur, del estado de Kordofán. Cada viernes, la comunidad Nuba se reúne para organizar torneos de lucha libre, una práctica habitual en la vida cotidiana allá en las montañas sureñas. La lucha es más que un deporte. Es un rito que no favorece el enfrentamiento, sino la cohesión. La lucha Nuba es solidaridad, nobleza y poderío. Cada viernes por la tarde, frente a una pequeña mezquita a las afueras de Jartum, se reúnen cientos de hombres que danzan y cantan durante horas para entablar un contacto místico con Dios. Son derviches danzantes, los sufíes de Omdurmán. En palabras de Mircea Eliade, el sufismo es el rostro interior del Islam. Es un modo de vida que busca la realización de la unidad y de la presencia de Dios a través del amor, del conocimiento basado en la experiencia y en la unión extática con el Creador, a quien se dirige todo el amor del místico. ¿Quiénes son los sufíes? ¿Cómo son? ¿Cómo atravesaban el desierto y entraban en los bosques? ¿Cómo vivían en las grandes urbes de este mundo? Me he dedicado a estudiar a los sufíes, sus vidas y sobre todo sus ideas. Encontré que existía un mundo muy importante.
Este mundo es el que he querido dibujar. Todos esos personajes aparecen en mi obra con sus ambientes físicos y mentales, con sus noches y sus días, con su visión del universo. El término sufí deriva probablemente de los vestidos de lana, suf, que utilizaban los ascetas musulmanes designados con el apelativo de pobre o dervish. Los textos sufíes revelan que el ascetismo y las actividades devocionales de los monjes cristianos tuvieron gran importancia en el nacimiento del sufismo. Pero los verdaderos orígenes del movimiento sufí hay que buscarlos en el mismo Islam y concretamente en el Corán. Los sufíes siempre fueron una corriente perseguida por el Islam ortodoxo. Estos lanzaban anatemas contra el panteísmo de los sufíes, contra su libertinaje, su descuido de la oración, el ayuno y la peregrinación. El ser humano es parte de este universo, una parte viva y responsable a la vez. El universo también es parte de él. Esta visión la recogen varias religiones, pero creo que el sufismo islámico es la que lo hace de una forma más completa, donde el ser humano fue creado con toda su sabiduría y su amor hacia Dios y hacia el resto de los humanos, su amor hacia los árboles, los pájaros y todas las bellezas y seres que lo rodean. El sufismo le da al individuo libertad y a la vez responsabilidad. Libertad y responsabilidad. Cuando el individuo es consciente de su libertad y su responsabilidad, se convierte en creador, en igual a Dios mismo. Para los sufíes, el hombre es un microcosmos y el universo el macrocosmos. El hombre es la imagen más clara de lo divino en el espejo de la creación. Una surá del Corán que les resulta entrañable es aquella que habla de Dios como un ser más cercano al hombre que su vena yugular. Otro elemento del Corán que aceptan gustosamente es la recomendación de practicar la meditación, acto que realizan acompañado del control de la respiración, de música y de danzas que provocan el éxtasis individual y colectivo. El color verde es el color del paraíso. Es el color de la vida. Todo está ligado al color verde. Es contrario a la pobreza. Es contrario al fuego. Y es contrario a la represión. Es el espacio para la existencia del ser humano integrado con la naturaleza. Es el hombre del futuro. Los sufíes aman el color verde porque encuentran en él un símbolo de cercanía con el profeta Mahoma. Creemos que es una forma de unión con el Islam y otros universos invisibles en estos momentos. En los años, en 1950 terminó la carrera. Después de la guerra. Que viajó a Inglaterra después. Rashid Diab es artista sudanés y teórico del arte, un ejemplo de la aproximación a Occidente que se ha producido en el arte africano a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estudió y trabajó en Madrid durante 20 años. Allí conoció a Fernando Belver y a Mercedes, su mujer actual. Un artista es un filósofo y debería saber mucho de arte y reflexionar sobre el arte mismo que hace, su propia producción. Un artista no es un decorador de una casa, ni es un
especie de una persona que hace cosas bonitas. Lo que para mí el cuadro es este resumen de toda la historia de la humana. El arte africano se distingue por una cosa muy sencilla, que es su meta es integrarse a la naturaleza, no separar la naturaleza, no aprovechar de la naturaleza, sino formar parte de la naturaleza. Mucha gente habla de la globalización y de las nuevas teorías, de que el mundo es pequeño. El mundo siempre ha sido pequeño a través del arte. El mundo es, para el artista, es su lugar. Lo humano para mí es lo importante. Lo humano conlleva todo. Lo humano conlleva la buena concepción. Lo humano conlleva respeto al otro. Porque si eres humano, te crees que los demás son humanos. Si no eres humano, entonces los demás son unos bestias para ti. Y ese es un concepto, aplicarlo en el arte, muy difícil. Porque no hay, ninguna cultura tiene derecho a valorar a otra cultura, bajo ningún concepto. Cada cultura tiene sus génesis, sus raíces, sus elementos. Y si no estudias esa pintura o ese arte al fondo, no puedes opinar sobre ello. El artista refleja, aparte de su propia cultura, la cultura del ser humano. La filosofía de uno es su arte. La mujer en Sudán lleva top. Top no sé cómo se llama en español. El top es una especie de tela que se envuelve todo el cuerpo. Ese top suele ser de muchos colores. Como a mí me encantan los colores, entonces he tomado esto como punto de estudio para mí. O sea, a través de los tops de las mujeres sudanesas yo estudio el color, más que la figura. Por atrás se parece como cuadros y tiene otras cualidades, son muy bonitas, porque más curvas. Entonces la curva con el color, con la forma y la tela, música y tal, eso para mí son bocetos, realmente no son cuadros, porque mis cuadros son semi-abstractos. Yo la adoro cuando sube la escalera. Mira quién está hablando, ¿no? Se me oye desde abajo, desde arriba. Los hijos de Rashid y Mercedes nacieron en España. Ambos hablan inglés y francés, además de español y árabe. Entre ellos usan indistintamente cualquiera de estos dos últimos idiomas. Como mujer europea que se viene a vivir a Sudán, podría decir que nunca he tenido ningún problema de ningún tipo con la gente. Me han respetado como soy. Hombre, siempre tú también tienes que poner algo de respeto hacia las costumbres de aquí y no ir dando la nota, por ejemplo. No se me ocurriría ir nunca con una minifalda por la calle, porque como no es una costumbre de aquí, pues no lo haría, pero en realidad todo el mundo me ha tratado con respeto. Me doy cuenta de que puedo trabajar, que todas las mujeres además trabajan, que no solo yo, que yo hago mi trabajo en la galería de arte, pero yo veo que hay mujeres que están en el banco, en las empresas, trabajando incluso en cargos directivos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué? ¿Está? ¿Cómo? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Has de venir del cole? Sí. ¿Y hablas en español en el cole? No, en inglés. ¿Todo en inglés? Sí. Bueno, cuando tengo las clases de árabe, hablo en árabe. Muy bien, muy bien. ¿Te gusta este cuadro? Pues yo veo como una ala aquí, una ala. Y aquí hay un tipo de serpiente cortada. Aquí. ¿Qué parte te gusta más de este cuadro, de fin? Esta. ¿Por qué? Porque parece una puerta de cuando encontraron la tumba de Tutankamón. ¿Sí? Sí. ¿Dónde estabas tú cuando encontraron la tumba? Y pinto cuando me sale una idea o tengo ganas de pintar. O sea, porque los colores yo creo que no dan su secreto así fácilmente. Tiene que estar uno preparado mentalmente para recibir la información del color. Porque muchas veces me enfrento al cuadro y no veo nada, no me sale nada. La forma de pintar el cuadro
El cuadro en sí es un invento occidental. El cuadro de Caballete es un invento occidental. Mira la composición entera. ¿De acuerdo? Sí, sí, el color viene de la tierra y yo soy parte de la tierra y todo eso es una cosa que realmente yo no lo entiendo del todo. Yo no sé por qué vienen los colores y por qué utilizo estos colores. Sé que tengo una idea general, una forma de ver, armonizar las cosas, pero no sé por qué he puesto este color aquí. A lo mejor porque juega muchísimo con esto y recoge toda la imagen con el animal. Es que estoy jugando, o sea, no tengo algo concreto. Sé perfectamente que este cuadro cuando termina va a ser algo que a mí me gusta, pero el contenido depende de cada cultura, porque yo realmente me gusta mucho la pintura occidental, o europea o americana, pero no puedo copiarla. Es el hermano que me suele traer aquí al río para dibujar, cuando tenía 7 o 8 años. Sí, sentamos aquí justamente. Realmente a él le gustaba muchísimo lo que hacía, como decía ayer. Y él te puede, si quieres preguntarle en inglés algo. What do you think about? Rashid Diab nació y se crió en Medani, una pequeña ciudad al sur de Jartún. Su familia, como ocurre con la mayoría de las familias sudanesas, es muy extensa y gran parte de ella vive aún en Medani. A este rincón de la cornisa sobre el Nilo le traían a pintar sus hermanos mayores cuando era pequeño. En la vista del Nilo dibujaba yo la gente que bañaba aquí, el paisaje en general. Eso cambia muchísimo la orilla del Nilo. El Nilo en este momento tiene el color de la plata. ¿Viste cómo cambia el color ahora? Sí. Y se ve más plata ahí al lado. Cuando era niño era muy gracioso. Era distinto a nosotros. Jugaba con la arena y con el barro. Pintaba paisajes sobre pequeños trozos de mármol o sobre baldosines de cerámica y se iba por las casas a venderlo. Con eso compraba sus pinturas y sus cosas. Fernando, te enseño la escuela primaria donde he estudiado. Pues aquí estudié mis primeros pasos de pintura. O sea, en esta clase de ahí había un profesor que era una persona majísima. Todavía me acuerdo su nombre. Se llama Sir, que es un pintor, no sé, una persona que le gusta mucho el arte y daba clases de dibujo. En esta escuela que aún se mantiene en pie, estudió Rashid hasta la adolescencia. السلام والرحمة فرحان الحمد لله إن شاء الله كويس الحمد لله دكتور إن شاء الله كويس الله يبارك فيك الحمد لله السلام والرحمة الله يبارك فيك الله يبارك فيك الحمد لله شرفتوا الحمد لله الدكتور راشد دياب وهو فنان عالمي تشكيلي ومعه فنان عالمي برضه من اللي هو من اسبانيا Aquí donde está el salón antiguo, aquí está la situación de mujeres, todos mis hermanos hemos vivido aquí, hasta 11, 12 años. لا
Zahra es artista. Arte pobre. Muy pronto, Rashid abandonó Medani para estudiar en Jartum y lograr becas que le permitiesen viajar por el mundo. Y me aburrí demasiado cuando tenía 18 años, 16, 17, 8 años, así, en mi pueblo. Ya me parecía todo igual. Son las mismas cosas, la misma gente, las mismas conversaciones y tal. Y yo sabía todo, de qué van todos. O sea, ya para mí era, hay que cambiar. Entonces empecé a viajar desde aquel momento. Fui a Egipto, fui a muchos países, he vuelto y tal, luego fui a Europa. Y entonces me di cuenta que hay otras culturas, hay otra gente. Y el mundo no para aquí, no se para donde he nacido yo, ni Jartum, ni Sudán. Hay otro mundo que hay que verlo, porque eso es lo que llena al artista, lo que llena a la persona. Porque muchas veces no hace falta pintar ni siquiera, sino ver las cosas dentro y hacer los cuadros dentro. O sea, hay cuadros que están clavados en el subconsciente de las personas. Bastavi Baghdadi fue el primer artista sudanés en acercarse al arte contemporáneo. Hasta Bastavi, el arte en Sudán era lo que hacían los artistas y artesanos de las distintas tribus diseminadas por el país. Él incorporó una nueva dimensión basada en estructuras occidentales. Fue también el primer director de la Escuela de Bellas Artes sudanesa y el primer profesor de arte. Los sudaneses son artistas por naturaleza. Son artesanos, artistas tradicionales. Porque eso está en la sangre, en la historia. Las familias no ven la necesidad de que sus hijos estudien arte. El arte habita en todo cuanto les rodea. Aquí hay una historia portentosa. En el Valle del Nilo hay un pasado muy rico. Por eso cada artista tiene detrás de sí cientos, miles de años de cultura visual y literaria. Uno de los momentos más emocionantes de cuando fui director de Bellas Artes fue la visita de la reina de Inglaterra. A ella le ofrecieron varios lugares de la ciudad, pero eligió conocer nuestro centro de arte. Estaba muy contenta porque creo que no esperaba ver semejantes prodigios. Was also happy because he himself did not expect to see such things by young artists. And she realized and she saw the history of the Sudan. Suakin es un viejo puerto de Sudán, en el norte, en el Mar Rojo. Me encantan esos edificios de Suakin que están construidos de plantas coralinas del Mar Rojo. Es una aparición blanca, maravillosa, en medio del azul. Azul y toda clase de verdes. Viridian and blue, ultramarine and blue, all sorts of greens. Cuando voy allí y huelo los edificios antiguos, me da la sensación de que aún hay gente moviéndose con sus trajes maravillosos y que están vivas las mansiones de 2 y 3 pisos. No parece que esté destruida, que sea una naturaleza muerta. Me llamo Ramadán Isasi, soy sudanés. Conocí a Fernando Belver hace 2 años en Egipto. Yo trabajaba allí con un arqueólogo canadiense y él estaba exponiendo su obra en el Cairo. Le prometí que si venía a Sudán le llevaría a conocer lugares del Egipto antiguo, que nada tienen que envidiar a los templos de Luxor.
o de Abu Simbel. Hasta hace poco esos lugares no se podían visitar, pero ahora sí se puede. Desde que mi país se ha abierto a los arqueólogos y turistas occidentales, no necesito ir fuera a buscar trabajo. Me dedico a trabajar con ellos. El instante de la partida hacia un lugar que desconozco es siempre un momento que me produce una extraña sensación de temor y alivio. Viajar es cambiar la rutina por otra realidad que termina por cambiarte a ti mismo. El comienzo de un viaje es parecido al proceso de crear. Es un fogonazo que atraviesa tu cerebro, que te ilumina y te ciega a la vez. La imagen va fluyendo en mi cabeza, pero poco a poco, mientras pinto el cuadro, esa idea se va transformando en figuras nuevas que crean un mundo distinto que estaba también dentro de mí. Así es el viaje, el comienzo de algo nuevo que imaginé y se va haciendo real a fuerza de momentos y geografías imprevistas. Uno tiene que viajar más de 80 millas desde la isla Elefantina. Uno entonces entra en una planicie donde el Nilo corre entre islas y llega a un gran lago en el que los nómadas hacen pastar a sus animales. Después de atravesar el lago, uno entra en un canal del Nilo y debe descender para caminar en paralelo al agua durante 40 días. Hay muchas piedras y desniveles que hacen imposible viajar por el agua. Entonces, de nuevo, se toma un barco y se navegan otros 12 días para llegar, finalmente, a la ciudad que llaman Meroe. Dicen que es la capital. Allí solo conocen a Zeus y a Dionisos, a quienes veneran ardientemente. Esta es la descripción de la ruta a Meroe que Heródoto escribe en el año 430 a.C. Es también la primera mención que se hace de la ciudad en la literatura griega. Meroe fue la capital del imperio que dominó el Alto Egipto desde el siglo X a.C. y hasta el IV de nuestra era. Meroe es también recordada porque Eratóstenes, al calcular el diámetro de la Tierra y las 7 latitudes con sus climas, usó la ciudad como uno de los puntos de referencia que ha estado vigente hasta la modernidad. Meroe fue un complejo con más de medio centenar de pirámides que el italiano Giuseppe Ferlini se empeñó en dinamitar para sacar a la luz el enorme tesoro que debían esconder en su interior. Con el pretexto de una investigación arqueológica, las fue destrozando una a una hasta dar con el oro. Brazaletes, anillos, figurillas dedicadas a los dioses, todo tipo de objetos para el culto que fueron a parar a su colección particular en un primer momento y a los museos de Berlín y Múnich más tarde.
El esplendor de la riqueza arqueológica egipcia ha eclipsado el valor de la herencia sudanesa. A partir del año 2300 a.C., los reinos faraónicos comenzaron a expandirse hacia el sur y convirtieron esta tierra en una de sus más productivas colonias. De aquí salían unas 40 toneladas de oro cada año, oro que servía para engrandecer los tesoros de los distintos faraones. Migajas de esa grandeza podían verse en las lejanas provincias del sur. Pero alrededor del año 1000 fueron los nubios quienes conquistaron el norte y unificaron el Alto y el Bajo Egipto. The gold is down. With the death. Meroe fue una de las capitales y Jebel Barkal un importante templo dedicado al dios Amón. La capital del imperio egipcio, con base en el sur, estuvo en Napata. Este templo de Jebel Barkal se levanta muy cerca de lo que fue aquella ciudad. Se construyó al pie de la montaña, una ubicación desde la que era posible dominar los movimientos del sol sobre el eje del río. Tenía razón Ramada cuando me contaba en el Cairo que su país iba a sorprenderme. Llevamos apenas unos días de viaje y ya tengo la impresión de haber estado aquí durante mucho tiempo. Hay lugares que consiguen provocar esa extraña sensación, la sensación de que el tiempo se detiene en torno tuyo, como si el viaje se desarrollase constantemente sobre un espacio cerrado del que no fuese posible salir más que con una fórmula mágica. Sudán me produce esa sensación de ingravidez. Me ocurre con los lugares cuyos colores parecen también inventados. La luz y el color del norte de Sudán no resultan familiares. Son colores antiguos, colores tan cercanos a la tierra que parecen pertenecer a un mundo que creíamos perdido para siempre. Pero aquí están, son los colores y la luz con los que debió comenzar todo. En el siglo IV después de Cristo, Nubia cayó bajo el dominio del reino cristiano de Aksum, en Etiopía. El cristianismo se expandió y Dongola fue el centro de la nueva religión que acababa de asentarse en el territorio nubio. Durante ese tiempo, las relaciones comerciales con el sur se hicieron más constantes y esta parte del río vio crecer la presencia de esclavos, marfil, pieles y ébano. Más tarde, en el siglo VII, las oleadas árabes provenientes de Egipto se hicieron con el control de Nubia y comenzó un proceso de islamización que ha continuado hasta nuestros días. Me asombro observando cómo el tiempo juega con el arte para crear formas nuevas.
Nunca me he considerado un artista. Soy alguien que mira con perplejidad los esfuerzos del hombre y naturaleza por cambiar la forma de las cosas. Hace siglos, este esqueleto de adobe y piedra debió ser una iglesia. Más tarde pasaría a ser una mezquita. Luego, los hombres debieron abandonarla a su suerte para que ella misma decidiese encarnarse en esa especie de nada informe. Pero es ahora, que parece no tener utilidad alguna, cuando su presencia es imprescindible. Hay algo hermoso, perversamente hermoso, en la destrucción de las cosas construidas por el hombre, sobre todo cuando esa destrucción es a fuego lento. Una destrucción que no es tal, sino cambio en la forma, recreación paulatina con el viento y el agua como cómplices en la tarea de inventar paisajes. Kerma es la entrada a la Nubia actual. Durante siglos, Nubia y Bled del Sudán, la tierra de los negros, se confundían. Nubia era una especie de transición por el río hacia ese misterioso espacio propicio para los relatos fantásticos. Hoy la geografía no hace concesiones a las fábulas ni permite territorios dubitativos. Hoy se sabe, o se afirma, que Nubia comienza en la tercera catarata, muy cerca del pueblo de Kerma, y termina en Asuán, ya en Egipto, al otro lado de la frontera. Can I to paint the other side? Yeah. Suraj, ممكن تدي القلم يرسم الجنب الثاني؟ قول ايوه شديد. Tanto en Kerma como en el resto de Nubia, ser artista no es nada extraordinario. Dicen que en cada casa hay un pintor, un músico y un poeta. Cada pueblo tiene sus colores distintivos y su forma de entender la estética. En Kerma se han especializado en el arte de decorar vehículos a motor. En plena calle, los pintores se ofrecen para dar forma a los caprichos de los dueños de las furgonetas, motos o autobuses. Es frecuente que cada año se cambie el dibujo. Cualquier hecho importante en la vida del cliente, una boda o un negocio fructífero, es una buena excusa para hacer pasar el vehículo por las manos del pintor. La arquitectura nubia es probablemente la heredera de lo que fue la arquitectura popular egipcia hace más de 3000 años. Así debieron ser las casas del pueblo llano a lo largo del río. Es una arquitectura de formas sensuales y alegres, de colores que invitan al reposo, a la curiosidad. Los pueblos nubios son limpios y ordenados, sencillos y cercanos como sus habitantes. Los nubios tienen fama de ser gente afable, hospitalaria, dedicada al trabajo y, sobre todo, apegados al río. En los últimos años, cientos de hombres han ido abandonando su tierra para emigrar a Arabia Saudita o Egipto. No suelen irse las familias enteras. El núcleo esencial, las mujeres y los niños, permanecen en el pueblo. Ellos se van por temporadas largas y envían dinero a la familia. Solo regresan con ocasión de las fiestas. La ausencia de hombres ha hecho de Nubia un territorio dominado por las mujeres. Ellas se encargan de mantener a flote la hacienda y la cultura. La mayoría de los hombres que permanecen en las aldeas son viejos o adolescentes. Los viejos viven del recuerdo de tiempos mejores. Los jóvenes solo piensan en la huida. Ese vacío no es nuevo.
En el Sahel, los hombres siempre han estado ausentes, o en la guerra o en la caravana, soñando que lejos, en lo distante, se halla la solución a sus contradicciones. Ellas son las que en verdad pertenecen a esta tierra, las que se han dejado el sudor y los lomos para hacerla habitable durante miles de años, las que, por los siglos de los siglos, seguirán derramando hombres con ojos de distancia.